Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Osiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte declaró constitucional disposición que extiende licencias de maternidad y paternidad cuando un recién nacido presenta alguna discapacidad. La eliminación del fideicomiso para el cambio climático atenta contra la protección del medio ambiente, estableció la primera sala. El ministro Javier Lainez aseguró que los tribunales constitucionales tienen como principal tarea la protección de los derechos humanos. Demandan fortalecer a la Defensoría Pública para evitar sentencias injustas y desproporcionadas. Esta semana el Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con los marcos normativos de Tamaulipas, Campeche y Baja California Sur. En este último caso, el tema fue las licencias de maternidad y paternidad. El Pleno de la Corte declaró válido que si un recién nacido presenta alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, se dará una prórroga de licencia de maternidad o paternidad de 3 meses. Esto dispuesto en el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur. Resolvió que es válido siempre que se entienda que la prórroga es para ambos progenitores. Debe permanecer vigente la norma, pero entendiendo que la prórroga de hasta 3 meses a la licencia inicial de maternidad o paternidad debe ser para ambos padres. De esa disposición invalidó una porción que no preveía la obligación de las instituciones y dependencias estatales y municipales sudcalifornianas de contar con salas de lactancia, ni reconoce la posibilidad de que las trabajadoras en periodo de lactancia decidan tomar reposos específicos extraordinarios por día. En otro tema, el Pleno declaró la validez del proceso legislativo por el que se expidió la Ley de Amnistía de Campeche, así como de los artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de esa ley, pues rechazó que hubiera violaciones graves al procedimiento, ni que se violó el derecho de las víctimas del delito a la reparación del daño ni de su acceso a la justicia. También declaró la validez de los artículos 9, 10, párrafos segundo y cuarto, 11 y 31 de la Ley para la entrega-recepción de los recursos asignados a los poderes y ayuntamientos de Tamaulipas. Con información de Mario López Peña para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte publicó el Acuerdo General de Administración 4-2025, en el que establece extinguir la Dirección General de la Tesorería y redistribuir sus facultades en la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Reforma Constitucional del Poder Judicial y con la nueva Ley Orgánica que centralizan las cuestiones administrativas en el órgano de administración judicial que iniciará funciones a partir del 1 de septiembre. Motivo por el cual la Suprema Corte debe transferir a dicho órgano los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales de la Oficialía Mayor con sus direcciones generales. En adelante, las atribuciones de la Tesorería, entre ellas las de recibir las administraciones presupuestales, así como gestionar los recursos con el fiduciario sobre prestaciones médicas y pensiones complementarias, que originalmente se sostenían con recursos de diversos fideicomisos, cuyos fondos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, serán realizadas por la Dirección General de Presupuesto. Ante el cambio, la Oficialía Mayor, en coordinación con otras áreas, realizará las acciones necesarias para adecuar las estructuras orgánicas y manuales administrativos a la nueva disposición en un plazo no mayor de 30 días. La primera sala amparó a una asociación civil para que no se le aplique el decreto que elimina el fideicomiso para el cambio climático. La primera sala de la Corte determinó que la eliminación del fideicomiso para el cambio climático es una medida regresiva que afecta el derecho a un medio ambiente sano.
y reduce el nivel de protección que se había alcanzado para tutelarlo, lo que implicó no solo la reducción de los recursos disponibles, sino también una pérdida de independencia y certeza jurídica en el financiamiento para mitigar los efectos del cambio climático. Ello porque el decreto de reformas a la Ley de Cambio Climático, que eliminó dicho fideicomiso de noviembre de 2020, eliminó las reglas que regulaban el financiamiento, la evaluación y fiscalización de los proyectos y programas para enfrentar el cambio climático, lo que afectó principios de eficiencia y transparencia en el uso del presupuesto. Además, el legislador no justificó la desaparición del fondo. Por estas razones, la primera sala revocó la sentencia impugnada y concedió el amparo a una asociación civil para que el decreto reclamado no se aplique ni ahora ni en el futuro en los procedimientos en los que la asociación busque acceder a fondos públicos destinados a mitigar los efectos del cambio climático, incluidos fideicomisos u otros instrumentos similares. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La segunda sala de la Corte resolvió un amparo en el que integrantes de una comunidad otomí en el Estado de México reclamaron que la modificación a una concesión otorgada a una empresa para operar un basurero cerca de su localidad afectaba su derecho a un medio ambiente sano y ponía en riesgo su salud. En principio, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito confirmó la protección de la justicia a la comunidad otomí, decisión que fue impugnada por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y la empresa. La segunda sala ratificó que el basurero representaba un riesgo ambiental y para la salud, ya que una mala gestión de los residuos puede contaminar el cielo, el agua y el aire, motivo por el cual confirmó el amparo otorgado a la comunidad otomí, invalidó los permisos para instalar el relleno sanitario y ordenó el saneamiento del lugar. Lo anterior al determinar que al no respetar las distancias mínimas con zonas habitadas o ríos de un basurero, puede poner en riesgo el derecho a un medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de la zona. Y al participar en el encuentro de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales, el ministro Javier Lainez aseguró que su principal tarea es proteger los derechos humanos. Es una tendencia creciente en América Latina que al poder político le moleste que los juzgadores pongan límites a las políticas que implementan, aseguró el ministro Javier Lainez Potisek al participar en la inauguración del encuentro de presidentes de tribunales constitucionales que se lleva a cabo en Brasil. Al acudir con la representación de la Suprema Corte, indicó que, no obstante que los juzgadores no diseñan políticas públicas, al Poder Judicial se le ve como corresponsable de los éxitos o fracasos de las decisiones que se toman en temas de seguridad pública, delincuencia organizada y democracia. A través del ejercicio de nuestros deberes constitucionales y convencionales, los tribunales cada vez somos más perseguidos, para bien o para mal, justa o injustamente, como corresponsables por el éxito o por el fracaso de esas políticas. Precisó que los jueces son garantes de los derechos humanos y reconoció que se debe continuar buscando mecanismos que acerquen la justicia a la sociedad. Reconoció que cada vez se cuestiona más que las personas juzgadoras se mantengan en una especie de Olimpo, alejados de la sociedad, por lo que más que hablar por sus sentencias hay una necesidad de que rindan cuentas. Somos garantes, los que garantizan el sistema de pesos y contrapesos como requisito que no puede ser movido de un régimen democrático, y somos las garantías de los derechos humanos, una vez más, tanto en nuestras constituciones como en las convenciones internacionales. Señaló que es importante el diálogo entre los tribunales de la región para encontrar soluciones a problemas que les son comunes. Este encuentro se lleva a cabo desde 1993, en el que se analizan los desafíos más actuales que enfrentan, así como los criterios más relevantes que han establecido sobre diversos temas. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Hacemos una pausa y continuamos. Al regresar, juzgadores federales piden a la Comisión Interamericana documentar violaciones a sus derechos con la reforma judicial.
hacemos que continúe en semanario judicial. La directora de la Defensoría Pública Federal demandó fortalecer las atribuciones de la institución para garantizar el acceso a la justicia de sectores vulnerables. Que se fortalezca la defensa como verdadero contrapeso a fin de evitar condenas injustas o sanciones desproporcionadas, resaltó la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, magistrada Taisia Cruz Parcero, durante la presentación del libro Derecho Penal, Parte General. Puso de relieve la constante capacitación que recibe el personal de la Defensoría a fin de luchar contra prácticas punitivas abusivas del Estado. En tiempos de autoritarismos ignorantes, de banalización de la violencia y de discursos populistas que relativizan la importancia del respeto y la defensa de los derechos humanos, que ven como enemigos a quienes defienden principios elementales de un derecho penal democrático, como los de legalidad, de mínima intervención y de proporcionalidad, desde la Defensoría Pública Federal nos comprometemos con los valores del estudio y del conocimiento técnico. El autor de la obra de más de 2,000 páginas, el catedrático español Jesús María Silva Sánchez, reiteró que es momento de cambiar la visión de los sistemas penales en todo el mundo y transitar hacia la justicia restaurativa y social, en la que personas operadoras del sistema profundizan sobre los contextos de quienes se encuentran en conflicto con la ley. Ejemplo de ello, expuso el autor, son los miles de casos de personas que transportan droga en sus cuerpos, conocidas como mulas. Y entonces, lo llevan inmediatamente al hospital, cuidados intensivos, le extraen las bolas, había varias, la que se había abierto, no sé qué, le cortan el intestino, no sé por dónde, queda muy mal. Pregunta, a pesar de todo, hay que ponerle la pena, el marco, sin ningún atenuante del delito de tráfico de estupefacientes. No puede ser, no puede ser. Oye, despertemos un poquito, agucemos la inteligencia, busquemos y sobre todo el sentido común. A la presentación asistieron la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, y la magistrada de circuito, María Emilia Molina. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y el Consejo de la Judicatura Federal aseguró que con el nuevo sistema de justicia laboral se atiende la deuda histórica que se tiene con las personas trabajadoras en todo el país, ya que con la operación de los tribunales laborales federales de asuntos colectivos y de asuntos individuales, se logró reducir el tiempo de solución de los conflictos de 5 años a 7 meses en promedio. En la nueva justicia laboral se privilegia la libertad y democracia sindical, la libre contratación colectiva y la rendición de cuentas. Los conflictos se resuelven de manera pública, ágil y sin intermediarios. Se trata del cambio más importante en los últimos 100 años para las personas trabajadoras y para los patrones en México. Los asuntos que no se resuelven a través de la conciliación llegan a los tribunales laborales federales, de los cuales el 47.3% son procedimientos ordinarios, 38.2% conflictos individuales de seguridad social y el 14.5% procedimientos especiales individuales. En materia de asuntos colectivos, el 88% son procedimientos de huelga, 11.5% procedimientos especiales colectivos y el 0.4% procedimientos de conflictos colectivos de naturaleza económica. Diversos juzgadores solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que documente las violaciones a sus derechos con la entrada en vigor de la reforma judicial. 14 personas que se desempeñaban o continúan como juzgadoras del Poder Judicial de la Federación presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que documenta varias violaciones de derechos resultantes de la reciente reforma judicial en México. A través del Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de Nueva York, afirma que las personas peticionarias fueron directamente afectadas por la reforma judicial e insta a la Comisión a responder a las denuncias y tomar medidas para proteger los derechos humanos y emitir reparaciones para las personas afectadas. Destaca que la reforma, que fue implementada a partir de septiembre de 2024, vulnera los principios de independencia judicial y de igualdad y no discriminación, afectando también la participación de las mujeres en el Poder Judicial. El documento también cita ejemplos de momentos en que altos funcionarios del Poder Ejecutivo de México acusaron públicamente a las y los juzgadores de corrupción y
nepotismo sin pruebas ni debido proceso, afectando su honra y socavando la confianza pública en el Poder Judicial. Afirma que la reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura. La petición aclara que no tiene como fin derogar la reforma judicial ni revertir sus efectos que ya estarán en vigor en el momento en que la comisión emita cualquier decisión. Por el contrario, busca que las personas afectadas obtengan la reparación integral por la violación a sus derechos humanos y pretende contribuir al fortalecimiento de los estándares de independencia judicial dentro del sistema interamericano para casos futuros. Entre las personas firmantes se encuentra María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. En más información, la Escuela Federal de Formación Judicial se prepara para la transición que sufrirá con la vigencia de la reforma constitucional al Poder Judicial, misma que la transforma en Escuela Nacional, por lo que modificará sus funciones y atribuciones después de 46 años de operación. Impartiremos más de 251 actividades entre febrero y agosto de este año, cerca de 7,000 horas de capacitación. Atenderemos también y mejoraremos la oferta con la que contamos en el Aula Nacional Abierta. Hoy puedes encontrar 16 programas distintos. Ante ello, la capacitación de los operadores jurídicos se centrará en áreas administrativas con el fin de desarrollar habilidades socioemocionales, así como en programas de investigación estratégica y los relacionados con el acceso a la justicia y la gestión judicial, además de fortalecer su área de investigación estratégica. Atenderemos líneas de investigación que van desde el acceso a la justicia hasta la gestión judicial. Esta escuela tiene historia, pero es también joven y está dispuesta a fortalecer su compromiso con la calidad y la excelencia de los programas académicos. Fortalecer así la posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación garantice a todos y todas en el país el derecho de acceso a la justicia. Durante un foro que se llevó a cabo en la Suprema Corte, se destacó que la pobreza es resultado de la desigualdad estructural que se registra en el país. La desigualdad en México no puede entenderse únicamente desde el marco legal, sino como resultado de procesos históricos, políticos y económicos, revelaron especialistas. Ello, al participar en el seminario, la desigualdad socioeconómica como fenómeno social complejo más allá del derecho, encabezado por la Suprema Corte. En muy específico, nos referimos a la unión que puede existir entre desigualdad socioeconómica, sistema de justicia y derechos humanos. Indicaron que el derecho debe ir acompañado de políticas públicas integrales que atiendan las causas estructurales de la exclusión y no solo sus manifestaciones jurídicas. Se destacó que la pobreza es resultado de la desigualdad estructural en México, ya que más de un tercio de la población vive en esta situación y el 7% se enfrenta a pobreza extrema, lo que representa 9.2 millones de personas. Los diferentes enfoques de pobreza están asociados a los recursos que provienen, no solo a los recursos que provienen del Estado, sino también a esa imposibilidad de disfrutar estos diversos satisfactores que consideramos esenciales, muchos de los cuales son provistos por el Estado y considerados fundamentales para formar parte de los derechos económicos. Se mencionó que combatir la pobreza sin enfrentar las desigualdades es solo administrar la injusticia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El Consejo de la Judicatura Federal lanzó la convocatoria al primer examen para la adscripción de las y los peritos en materia de informática de la Unidad de Peritos Judiciales. Los interesados que cumplan con los requisitos de ley y que cuenten con estudios especializados en informática y o áreas afines podrán participar en el examen para ocupar una plaza de técnico o técnica de enlace nivel 25, rango único, con puesto funcional de técnico en actividades periciales. Los interesados podrán registrarse en la página web de la Escuela Judicial del lunes 19 al viernes 23 de mayo del presente año.
El viernes 6 de junio se publicará la lista de personas admitidas para participar en el examen. El viernes 17 del mismo mes se llevará a cabo el examen y el viernes 4 de julio se dará a conocer la lista de los vencedores. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 70 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 24 corresponden a las salas de la Suprema Corte. La primera sala publicó 22 criterios, 16 jurisprudencias y 6 tesis aisladas, de las cuales destacan las siguientes. La que establece que los delitos sexuales cometidos contra infantes y adolescentes son imprescriptibles, violación al derecho a la salud, determinación de hechos victimizantes y aspectos que debe cubrir la reparación, penalización del maltrato animal en la Ciudad de México, instituciones de educación privadas y el deber de garantizar el derecho a la educación, además de criterios sobre convenios de alimentos ante el DIF, delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y explotación del agua y derecho a la consulta de comunidades indígenas. De segunda sala se publicaron 2 criterios, los 2 de rubro impuesto predial. En uno define los efectos del amparo en contra del artículo 130, fracción primera, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2023, y en el segundo determina que dicha norma viola el principio de proporcionalidad tributaria. De plenos regionales se publicaron 10 criterios sobre responsabilidad patrimonial del Estado, control del tabaco y contrato de seguro, mientras que de tribunales colegiados se difundieron 36 criterios, 4 jurisprudencias y 32 tesis aisladas sobre alimentos provisionales, derecho humano al tiempo libre y daños y perjuicios. Vamos a una nueva pausa y continuamos con más información. Más adelante, el Tribunal Electoral ordenó al INE investigar a senadores del PAN por presunta violencia política en razón de género. Y en su sesión de esta semana, la Sala Superior resolvió un asunto relacionado con violencia política en razón de género que involucra a senadores del PAN. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral investigar una denuncia contra el senador Ricardo Anaya y la senadora Guadalupe Murguía, quienes fueron acusados de incurrir en violencia política de género contra una aspirante a magistrada del Tribunal Electoral de Querétaro. En su proyecto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso confirmar el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en el que determinó su incompetencia para conocer la denuncia bajo el argumento de que los hechos no constituían materia electoral. 3 de las magistraturas se manifestaron en contra del proyecto de este asunto, en el que los 2 senadores del PAN señalaron en rueda de prensa que la denunciante Susana Rocío Rojas era inelegible para dicho cargo por haber sido candidata de Morena a una diputación local y la nombró como señora de Morena. En este caso, las personas denunciadas ejercen cargos de elección popular, particularmente cargos legislativos, lo que en mi criterio sería suficiente para que el INE asuma competencia. Por ello me parece que lo procedente en este caso es revocar el acto impugnado de desechamiento de la denuncia para que el INE, declarando y asumiendo su competencia, determine lo que corresponda. Yo estimo que el INE sí es competente para conocer de la queja, porque la actora denunció actos que podrían ser violencia política de género. Entonces, justo en el ejercicio de sus derechos político-electorales, de integrar una autoridad de elección popular. Al escuchar los argumentos y el sentido de las votaciones, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña decidió cambiar el sentido de su proyecto y la Sala Superior del Tribunal ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE dar entrada a la denuncia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Sala Superior también confirmó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, mediante el cual designó a Sandra Pérez Cruz y Gloria Ángeles Cruz como magistradas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
La sala calificó de infundados los argumentos de quien impugnó el acuerdo, en el sentido de que no se respetó el principio de alternancia de género y de que no cumplieron con los requisitos de ley. Por otra parte, tampoco puede considerarse como un incumplimiento de la paridad el hecho de que el tribunal haya quedado integrado por 3 mujeres, porque tal como ha señalado este órgano jurisdiccional en distintos casos, lejos de implicar una discriminación a los hombres, es en realidad la materialización del referido principio, conforme al mandato constitucional y legal replicado en la convocatoria respectiva. Además de que de las constancias se advierte que la referida ciudadana se ha desempeñado en distintos cargos relacionados con la materia electoral. En virtud de lo antes expuesto, se propone confirmar la designación de las personas que ocuparán los cargos de magistradas electorales locales en Oaxaca para el periodo 2025-2032. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo, lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 3 acciones y una controversia constitucional en las que se pide invalidar disposiciones de las leyes de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur, de fiscalización y rendición de cuentas de Tamaulipas y ambiental de la Ciudad de México, así como del reglamento interno de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Morelos. Gracias por su atención. Hasta pronto.